Bueno, socio, ¿qué me vas a hacer? ¿Un truco de magia o qué? Bricolaje. ¿Bricolaje a estas horas? Cambiamos al bricolaje. Bueno, yo de momento ya estoy sufriendo. Veo la bici aquí que me la desarmaste en lo que marché a casa. ¿Qué me vas a hacer? A ver, vamos a hacer una cosa que no se puede hacer porque ya te dije, tienes que tubelizar, ¿vale? Que ya sabes que no me mola mucho. Vale, repito, como el ajo. En carretera no se tubeliza. O sea, ni se te ocurra. Pero en montaña sí o sí. Lo que pasa allí es que, claro, tú tienes unos cubiertes que no tan para tubelizar y, claro, no les vas a tirar. ¿Y entonces qué hago? Verás, para aprovechar vamos a hacer una cosa. Lo primero es, ¿por qué tubelizar? En montaña, normalmente, pinchas un montón y si la tienes tubelizada, el pincho traspasa la cubierta y con el líquido que tienes aquí, Sí. entre el pincho que sigue metido y el líquido, prácticamente y es muy difícil que te quedes sin aire. Vale, con la cubierta ¿qué pasa? Y la cámara, que el pincho entra y nada más que te toca la cámara, pierdes el aire y tienes que cambiar. Vale, pues en el medio hay otra solución. ¿Sí? Eso es llevar, en vez del líquido en toda la cubierta, dentro de la cámara, son las que se llaman las cámaras de moco, comúnmente llamadas. Llevan el líquido Pero escúchame, para eso se necesita una válvula especial, ¿no? Eso es, y pues, ya vienen con ellas. Nosotros, pero mira, antes que nada voy a decirte cuál es la diferencia de llevar una cámara de moco, ¿vale? En la cámara de moco sigue pasando lo mismo, el pincho entra y pica la cámara, con lo que tú vas a perder aire. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento en que ves que perdiste aire, tú si llevas una bombona de CO2, la metes, la cámara vuelve otra vez a su sitio, a pegar con la cubierta, y entonces el agujerín que te hizo el pincho, con el líquido, posiblemente pega, la mayoría de las veces, pega con la cubierta, queda pegado, y esto hace de parche, con lo que puedes salir de la situación y a lo mejor no necesitas cambiar. Vale, tú tienes ahora mismo unas cámaras que son de válvula normal. Sí. Porque las de moco, la cámara lleva una válvula exactamente igual que la de tubeles, que tú desenroscas el obús y vuelves a recargar la cámara. Estas no lo llevan. Entonces es imposible, ¿no? No, hoy te voy a enseñar cómo con una válvula normal podemos meter el líquido. ¿Cómo lo ves? Pues acojonado, porque no tengo ni puta idea de lo que me vas a hacer. Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo con estudios, ¿qué te parece? Hasta que gastes esto y tubelizamos. Pues perfecto, vamos a ello. Venga. No tengo ni idea qué me va a hacer este hombre porque se acaba de poner unos guantes. La cosa se pone seria, ¿eh? Mira, Bueno, socio, vamos a operar, Manolo. ¿vas a operar? Sí. ¿Podré volver a montar en bici? Hombre, sí, ¿tú qué problema tienes? No, oye, por la bici. Pues buscas otra, joder. ¿Por qué? Bueno, Sí. Fíjate, mira. A ver. La diferencia entre una válvula tubeless o una válvula normal es que estas válvulas vienen preparadas simplemente para que se mueva esto y esto no lo puedes sacar, ¿eh? Una de moco, tú sacarías esta parte de aquí y ya estaría. Claro, estas no, en teoría no puedes, ¿vale? Sí. Pero nosotros si conseguimos sacar del obús lo que es la cabezona esta de aquí, que se hace haciéndolo así, mira, cogemos aquí, tiramos hacia afuera y vamos girando. Mira. Vamos girando y la sacamos. No sé si lo ves bien, pero está saliendo ya, ¿eh? Entonces, mira. Yo estoy sufriendo porque habrá que comprar otra. Bueno, joder, pero escucha, hago la puta. ¿Cuánto te costó esta?
No lo puedo decir, os lo digo. Bueno, por unos 5 euros tampoco. No te vas a morir, joder. 4. ¿A 4? Mira, no barato todavía. A ver. Mira. ¿Ves? Ya lo sacamos. Entonces tenemos... ¿Cuál es el problema? El problema está en que después, claro, el encontrar esto es complicado. Ponemos la mano aquí y intentamos localizarle, que yo creo que lo perdí. Bueno, de todas maneras... No, está aquí, mira. Está aquí, a ver si baja. Ay. Lo que no se logre soplando. Bueno, mira, en este momento deberíamos de cogerlo Sí. para tenerlo guardado. Yo lo perdí, Bueno, no pasa ¿vale? No pasa nada porque luego vamos a enseñar cómo lo podemos localizar. Bueno, entonces ahora vamos a darle el biberón, ¿vale? Esto tienes que hacerlo tú, que es gaitero, joder. Estoy de baja. Bueno, mira, le vamos a dar el biberón y vamos a meter el líquido. ¿Cuánto le metes? Más o menos, un cuarto del botín este. Tampoco es que sea mucho. ¿Ves? Un cuarto. Mete bastante, ahí que lo lleve. Oye, Dime. ¿te puedo hacer una pregunta personal? Bueno, si es muy comprometida, no. ¿De dónde aprendiste a hacer todos estos inventos? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo te buscas la vida, macho? Hay que buscársela. Mira, es más, estamos consiguiendo meter el líquido sin que el pitorrín haya bajado para abajo. Y ya tenemos líquido dentro. Y ya tenemos líquido dentro. Vamos a seguir metiéndolo. Mira, si ponemos la mano aquí, no lo volvemos a perder, ¿eh? Entonces vamos a seguir metiendo. ¿Y notas que entra el líquido? Sí, el líquido está entrando. Joder, que yo esto nunca lo vi, no sé qué me harás ni qué... Mira. Entonces ahora, a ver. ¿Qué está por aquí? No lo sé. A ver, tenemos que decir que estamos en directo, ¿eh? Sí, claro, aquí no hay corta-pega. No hay cortapega, o sea que lo que está saliendo bien o lo está saliendo mal. Entonces ahora mira, volvemos a meter otra vez la cabeza del obús, lo volvemos a meter. ¿Ves? Pero tú estás seguro que esto funciona. Yo creo que sí. Creo. ¿Vale? Bueno, entonces mira. Como puedes ver, mira del líquido todo lo que metimos. Metimos desde aquí hasta aquí metimos. Sí. O sea, el líquido está aquí dentro, ¿vale? Entonces ahora mismo vamos a la cámara a meterla otra vez. ¿Dónde está el chisme? ¿Dónde está el agujero? Que sí es importante. Pero y ahora te hará falta esto, seguro, ¿no? La Bueno, rosca. Sí, pero eso luego más tarde. Ah. Ahora vamos a meter esto. Metemos esto. Bueno, mira, como hicimos un vídeo con la bomba, las aperturas, tenemos aquí, vamos a meter un poco de aire para poder meterla. Y tienes líquido aquí, ¿eh? Entonces, lo metemos un poco mejor. Oye, en esto del bricolaje, Sí. no sé si te das cuenta de una cosa. Tú y yo somos un equipo. Sí. Vale. Yo pringo y tú grabas. Siempre tiene que haber alguien que haga la logística. Sí, ¿eh? Sí. Oye, estaba acordándome, ya ves que te preguntaba el otro día, en esto de las cámaras, o sea, de las películas, Sí. hay un tío que tiene que ser el que siempre un poco a todo. El ayudante de dirección, tío. Que yo pensé que era que el ayudante de dirección era uno que ayudaba a dirigir, ¿no? Y él queda por café. Y Sí. Sí. Y el que trae los pinchos. Eso es. O el tabaco para el pro. Y el que liga. No. Sí. No. A cojarles fans y eso. Oye, no te preocupes que te consigo No, el no. teléfono, no sé qué.
en música también hay uno, y yo alguna vez hice de ello, pero te pueden mandar, oye, vete a Llanes a la gasolina a tráeme pipas, y ya la va a Llanes a la gasolina a comprar pipas. Bueno, pues mira, Lolo. Ya la tenemos metida, ¿vale? Sí. Y entonces vamos a utilizar la bomba, como hicimos el otro día, con el depósito, ¿vale? Venga. Entonces, hacemos esto y cargamos la bomba. Se mosquea conmigo porque grabo, pero como mola ver trabajar a otros. Ya, ese vídeo está repetido. Mola, Ay, 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 esos son brazos. Sí. Oye, es que está dicha. Bueno, una cosa. Las bombas el otro día dijimos que las había entre 70 y 80 euros. También hay bombas de 40 euros. Sí. Claro, la diferencia está en que unas cogen una presión Y otras otra. y otras no. O sea que no es una buena bomba que te coja, por ejemplo, 160, con esta no te sirve solo para la bici, ¿eh? Entonces, para el coche, para la moto. Vale, metemos aquí, giramos. Fíjate la magia, ¿eh? Coges la rueda. Que por cierto, normalmente, oyes como tal si tienes una gasolinera al lado, pues esto para qué lo quieres. Pero tú imagínate que vayas a pruebas en el coche, que lleves tú eres, y claro, donde estás en la prueba, pues no tienes una gasolinera al lado. Entonces, ya te digo. Pues ahora mismo tienes una cámara que no era de moco, de esas con líquido tubeles dentro. Como Caniscal mágico. Hiciste Y, magia. Escucha, y barato. Sí. Barato. No sé qué voy a ganar yo con todo esto. Hostia, escúchame el caché que te da. Sí, un caché que te mueres. Bueno, escúchame. Bueno, esto tú... Espera, que te puse esto. Escúchame. Yo... Unas birras están pagadas, bien frías. ¿Esto lo pongo entonces? Sí, yo soy de carretera y Vale, eso... si coges ahora mismo a Zugasti, te diría que todo esto al palco. ¿Vale? Sí. Ahora, si Zugasti, que no nos va a ver, a Zugasti puede meterlo al palco, porque él la bici seguramente no mira para ella. Pero mira, esto que no pesa nada de nada, que él dice que al palco, que es globero, para lo que sirve es que si lo metes aquí tienes una fuga, la bici no pierde. Y esto tampoco estorba tanto. Bueno, total. Nada, toca ponerla a mí también solo. Oye, Tú no te preocupes, ya me apaño yo. Vamos a ver, entonces ahora lo que sí te pido y que frenes. ¿frenado? Lo tienes, ¿no? Sí. Vamos. Bueno. Escucha, ¿qué te parece? ¿Muy fácil o muy difícil? Yo la verdad es que nunca lo había visto ni había oído hablar de ello. Bueno, pues mira, tú míralo ahora. Pero escucha, como ya es fácil, ya podemos despedir el vídeo, porque la rueda de atrás es igual que la de adelante. Pues sí. Vale. Y ahora vamos a probar a ver cómo lo haces tú. Hostia, la cosa se complica. Eso ya no me gustó tanto. Oye, ¿en serio? ¿Me vas a hacer currar? No. Ah, vale. Es que tienes que aprender. Joder, y así vamos a mirar a ver si la explicación fue buena, porque si lo haces tú... Pues nada, socio, ven acá. Pues nada, ya os diremos... ¿En qué acaba la pena? Nada, yo no digo nada, ¿eh?